Técnicas de investigación en la psicología industrial organizacional. Capítulo 2. Investigación. Es el estudio sistemático de un fenómeno de acuerdo al método científico. Entender el proceso de investigación ayuda a resolver problemas prácticos en la industria. Los psicólogos y psicólogas industriales organizacionales somos adiestrados en métodos de investigación con dos propósitos fundamentales: poder resolver problemas en la industria a través de la recopilación científica de la información o generar teorías que permitan posteriormente desarrollar aplicaciones concretas que permitan resolver dichos problemas. Los resultados de estudios generan estas teorías que pueden aplicarse en los contextos laborales. Metas del método científico. Descripción. La descripción nos permite observar sistemáticamente los comportamientos o eventos. Predicción. Nos ayuda a establecer las probabilidades de la ocurrencia de los eventos. Explicación. Establece un modelo o una teoría de cómo y por qué ocurren los eventos. Si vemos aquí, estos tres elementos no solamente son las metas del método científico, sino que son herramientas clave para nosotros como psicólogos y psicólogas industriales organizacionales podamos describir qué pasa en un contexto de trabajo, predecir qué va a suceder posteriormente. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos selección de personal, las pruebas que utilizamos lo que buscan es predecir si esos candidatos a empleo tienen una alta probabilidad de ser o no exitosos. Y explicación. Muchas veces tenemos que desarrollar modelos utilizando diferentes variables que nos ayuden a entender qué pasa en un lugar de trabajo. Proceso de investigación. El primer paso en el proceso de investigación es establecer el problema. Un problema es cualquier preocupación, cualquier interrogante que tenga un cliente o que tenga uno como psicólogo industrial organizacional en su fase como investigador. Establecer el diseño es bien importante porque el diseño es la estructura que uno va a seguir para que la investigación pueda ser exitosa. Es importante que exista una relación clara entre lo que es el problema de investigación y su diseño. Luego, el diseño me va a llevar a seleccionar las herramientas adecuadas para la medición de las variables. La medición de las variables se hace a distintos niveles, por eso es que es bien importante tener un diseño claro para poder entender cómo voy a estar recopilando la información a través de la medición de las variables. Luego que mido las variables, voy a hacer un análisis de los datos y presentar las conclusiones de los datos debidamente analizados. Esto desde una perspectiva científica es un proceso cíclico donde yo, una vez presento las conclusiones, posteriormente vuelvo a analizar el fenómeno, estableciendo un problema, estableciendo diseño, midiendo variables y analizando. O sea, por tanto, este proceso es un proceso sistémico y cíclico. Establecer el problema. El problema se fundamenta en experiencias corazonadas o estudios anteriores. Los investigadores, por su experiencia, muchas veces pueden determinar cómo investigar un fenómeno. También, muchas veces la intuición nos dice que debemos estudiar un problema que no ha sido claramente analizado anteriormente, o tomando la empirie o estudios anteriores donde se han recopilado datos que me hacen a mí pensar en la necesidad de llevar a cabo una investigación. Esto se puede hacer inductivamente, donde yo comienzo recopilando datos y estableciendo una teoría. Yo hago un diagnóstico organizacional y a partir de los datos del diagnóstico elaboro una teoría sobre cómo la organización se está comportando. También se puede hacer deductivamente. Aquí se comienza con una teoría y se recogen datos para sustentarla. Por ejemplo, puedo hacer
una deducción sobre la inteligencia emocional de un grupo de empleados utilizando la teoría de Daniel Goleman. Recojo información midiendo las variables de la teoría y luego veo cómo los datos sustentan la teoría o los datos me ayudan a explicar la teoría. Ambos enfoques se combinan. Hay veces que en una sola investigación se hace un enfoque deductivo y uno inductivo. Ambos son muy válidos y ambos son bien importantes y nos ayudan en ocasiones a explicarnos dos procesos totalmente diferentes. Técnicas de investigación. Los experimentos. Los experimentos usualmente contienen un alto control de variables. Se dan bajo situaciones sumamente controladas. Hay un control de las variables tanto a nivel interno como externo. Por eso es que se habla de que los experimentos tratan de maximizar la validez interna, que es la capacidad de controlar y manejar variables para poder explicar, predecir y describir, pero se afectan por el concepto de validez externa, que es la capacidad de generalizar los resultados. La validez externa es bien difícil en los experimentos porque en la realidad no se pueden controlar tantas variables como se hace a través de los experimentos. Otro método muy valioso son los cuasi experimentos. Aquí el control de las variables es moderado. Si se prepara esta investigación como si fuese un experimento, pero no se puede mantener un control de variables adecuado. Aquí en los cuasi experimentos, pues la validez interna se afecta por el control o la falta de control de las variables, pero se maximiza la validez externa. También tenemos las encuestas donde se recoge información con un instrumento, ya sea una planilla donde uno le pregunta a las personas cierta información y llena esa planilla, o se le dan cuestionarios a las personas para que ellos los contesten y los entreguen. También está la observación, donde uno observa el comportamiento y anota en términos de intensidad de los comportamientos y de la frecuencia de esto, qué es lo que está pasando. También está lo que se conoce como observación partícipe, que es cuando uno como investigador se inserta dentro del experimento sin que las personas se den cuenta y observa qué está pasando allí siendo parte de la investigación. También están las simulaciones de computadoras. Hoy en día con los avances tecnológicos se preparan programados donde uno a través de los programados, por ejemplo, un ejemplo bien clásico para poder entender el concepto de las simulaciones, la Universidad de Harvard tiene lo que se conoce como el beer game, el juego de la cerveza, que es básicamente cómo uno desarrolla una compañía que manufactura y distribuye cerveza. Este juego, uno lo que hace es que le alimenta el sistema con variables y con distintas situaciones desde la perspectiva estratégica. Cuántos empleados tengo, cuánta producción tengo que hacer, cómo lo voy a distribuir. Entonces todas esas variables generan predicciones y esas predicciones permiten simular un ambiente organizacional real. Incluso se le puede alimentar a la computadora diciendo cuál es el nivel de satisfacción y motivación de los empleados y cómo ese nivel de satisfacción y motivación afecta a la productividad. Es bien interesante este concepto de las simulaciones porque muchas veces nos da resultados bien parecidos a la realidad y eso nos permite, antes de nosotros invertir en una investigación o invertir en la implantación de un programa, pues tener una idea de más o menos cómo funcionaría ese programa, que ya anteriormente, basado en la experiencia previa de expertos en el campo de los negocios, pues esa información de dichos expertos ha servido para alimentar este programa de computadoras que se utiliza para simular situaciones reales de trabajo. Análisis secundario de los datos. Esto es otra de las técnicas que se utilizan y usualmente el análisis secundario funciona cuando ya se han recogido unos datos anteriormente y esta persona, este investigador, agarra esos datos y los analiza con otros propósitos.
Yo recuerdo en una ocasión que recogimos una serie de datos sobre cómo se estaban comportando los vendedores de una compañía de seguro para poder identificar cuáles eran los errores y los problemas más grandes que se habían dado a través de los meses. Simplemente esta información se recopilaba y no se utilizaba. Nosotros la sacamos, ¿verdad?, de los archivos y la utilizamos con el propósito de identificar cuáles eran los errores más comunes y las quejas que presentaban los clientes. Y finalmente los datos fueron muy útiles para lanzar una estrategia de cambio en servicio al cliente. Otra de las técnicas que se utiliza es el meta-análisis. Los hermanos Hunter y Hunter hace muchos años diseñaron esta técnica partiendo de la premisa de que cuando uno une varias investigaciones que miden las mismas variables y las analiza utilizando unas técnicas estadísticas sofisticadas, esos resultados me van a permitir generalizar a través de los estudios. Por eso es que se llama meta-análisis, un análisis de los análisis previamente hechos. Esto nos permite obtener lo que se conoce como un coeficiente de generalización, donde vamos a poder ver si verdaderamente estas variables de estudio vale la pena seguirlas investigando porque realmente tienen una alta correlación o no. Un ejemplo bien concreto: hace muchos años se realizó un metaanálisis sobre la satisfacción y la productividad. La satisfacción laboral se midió utilizando varios estudios de la década de los 70 hasta los 80, y entonces se correlacionó con distintos indicadores de productividad. Los resultados demostraron de todos estos análisis un coeficiente de generalización sumamente bajo. Ahora mismo no recuerdo, siendo honesto, creo que era menos de 0.11 esa correlación, pero dentro de los criterios de las tablas de Cohen, que son criterios para establecer el tipo de correlación, o sea, la magnitud, es una magnitud sumamente baja. ¿Qué significa esto? Que la satisfacción no predice productividad. El hecho de que yo tenga un buen programa de satisfacción laboral en la organización no significa de que la gente va a estar produciendo más. Por tanto, la satisfacción no significa mayor productividad. Y eso hace que también en los metaanálisis se hagan ciertas interpretaciones que anteriormente no se habían contemplado. Establecer el diseño de investigación. Un diseño es el plan para llevar a cabo una investigación. La selección del diseño va a depender de la naturaleza del problema a estudiar. Mientras más variables se van a estudiar, más complejo será el diseño, más multivariado. Los diseños también van a variar en términos del ambiente de investigación y el grado de control que uno como investigador quiera ejercer sobre las variables.